grande es Él. Cantábamos hace unos segundos. Qué bendición alabar al Señor. ¿No tienes en ocasiones la sensación de que cuando le estás alabando, algo está pasando en tu corazón? Pareciera que estamos tratando de bendecir su nombre y al mismo tiempo nuestra alma está siendo restaurada, sanada, limpiada, creciendo en alivio, en descanso. Somos influenciados por su alabanza, por su presencia. Pero ¿saben qué? De hecho, somos influenciados porque somos bastante influenciables. Somos tan influenciables que es algo que en el año 1951 un científico trató de poner en concreto, pasarlo por el método científico. Un hombre de nombre Salomón Asch, en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, demostró que bajo presión nuestra percepción de la verdad se debilita. Sus sujetos, los que él estaba colocando en la prueba, estaban cambiando su respuesta para adaptarse, para imitar al resto de las personas que estaban allí. La dinámica era bastante sencilla. Había una pizarra que tenía varias líneas. La intención era levantar la mano y señalar con un número, el 1, el 2, el 3, el 4, cuál era la línea más larga. Pero habían varias personas sentadas a esa mesa que estaban todas de acuerdo, a excepción de ese, el que no sabía que estaba siendo probado. ¿Y saben qué sucedía? Cuando él veía que todos respondían diferente a lo que ante sus ojos era razonable, era lógico, era evidente, en vez de sostener la verdad de lo que veía, las personas cambiaban su verdad para adaptarse. Más adelante, en 1963, Stanley Milgram, en otra universidad prestigiosa, avanzó otros de sus estudios que comprobó y reafirmó eso. Años después, 1971, Félix Zimbardo hizo este experimento, hizo esta prueba, este chequeo, este estudio en una comunidad de presos dentro de una cárcel. ¿Creen que el resultado fue diferente? Aún en personas que no tenían nada que perder, la necesidad de responder adaptándose era la misma. ¿Saben qué? Somos tremendamente influenciables. Es asombroso cómo nuestra conciencia quiere moldearse, cómo nuestra conciencia es vulnerable. Y nosotros debemos tener eso muy presente, que somos conscientemente vulnerables. Y esta expresión, conscientemente vulnerables, no solo es el título del sermón del día de hoy. El hombre que ven al final allí es parecido a Salomón Asch, y más o menos esa era la dinámica de la prueba. Ahora bien, si somos tan influenciables, ¿acaso estamos destinados, estamos condenados a ceder ante la corriente pecaminosa, dañina, que en ocasiones el mundo empuja y arrastra? ¿Estamos condenados a eso? ¿No hay ninguna esperanza para nosotros entonces? ¿O si existe la manera? ¿Existe acaso la manera de fortalecer nuestra conciencia para tener firmes convicciones que, a pesar de la presión que genera sobre una conciencia vulnerable la sociedad y todas sus variables, ¿acaso podemos? La respuesta es sí. Sí podemos. Pero científicamente hay suficiente evidencia como para concluir que en nuestros propios esfuerzos no podemos. Necesitamos una intervención superior para que nosotros podamos encarar la vida con una conciencia vulnerable. Estar conscientemente vulnerables es algo que necesitamos tener presente para entender nuestra necesidad del Señor y que Él nos equipe
por ese sendero que construye en nosotros convicciones firmes. ¿Sabes qué? En la Biblia hay una historia muy interesante que nos ejemplifica y que podría enseñarnos a ti y a mí muchísimo al respecto. Yo quiero pedirte, antes de que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude con este asunto, que abras tu Biblia y que vayamos juntos a Marcos capítulo 6, versículos del 14 al 26, para leer la historia que Dios puede usar hoy para enseñarnos muchísimo sobre este asunto de ser conscientemente vulnerables. Leamos la palabra del Señor. ¿Ya la tienes en tu mano? Marcos capítulo 6. Los que no la tengan la pueden leer en pantalla conmigo. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías. Y decían otros: es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano, pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Verso 19. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Judea y de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Verso 24. Ella salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista, le respondió ella. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciéndole: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. 26. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. 27. Al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Hermanos, esta historia nos muestra que efectivamente somos y debemos tener presente que somos conscientemente vulnerables, tener conciencia de lo vulnerables que somos. Quizás tú puedes sorprenderte por lo que Herodes hizo, pero si recorremos y profundizamos en este texto, te vas a dar cuenta de que nos parecemos más a Herodes y algunos otros actores de esta historia de lo que tú crees. El mensaje que este texto quiere enseñarnos hoy es digno de tener muy, muy presente. Amados hermanos, rechazar la verdad destruye nuestra conciencia. Rechazar la verdad destruye nuestra conciencia. Tan fuerte y tan alarmante como suena. Y nosotros vamos a poder ver en dos partes de esta historia, desde el verso 14 hasta el 25, una conciencia que rechaza la verdad. Y desde el verso 26 hasta el 28 vamos a ver una conciencia destruida por el pecado.
Al principio vamos a ver cómo la conciencia rechaza esa verdad. Y después, desde el verso 26 al 29, cómo esa conciencia es destruida por el pecado. Hermanos, oremos. Quiero suplicarte que ores y que por favor le pidamos a Dios que nos ayude a ser conscientemente vulnerables, a darnos cuenta de que somos mucho más influenciables de lo que creemos y que de hecho mucha de la influencia que nosotros ignoramos ya está en nuestro corazón. Pídele a Dios que nos ayude. Te pido, ora por mí. Y tengamos un segundo todos de oración. Si tú estás aquí, te suplico, ora. Ora y pídele al Señor que nos ayude. Amado Señor, ayúdame. Un hombre limitado, con una conciencia vulnerable, abraza con fuerza tu verdad y trata de traerla con fidelidad hoy para que tú la uses mediante tu Espíritu como tú quieras. Ayúdame y guíame, te suplico. Y ayuda el corazón de mis hermanos para que todos podamos internalizar lo que tu verdad dice hoy. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Hermano, trata de acompañarme con tu Biblia en la mano. En Marcos capítulo 6, verso del 24 al 25, nota qué es lo primero que destaca de este texto. Suelen verlo en pantalla en negritas y ven ahí, dice, el nombre de Jesús se había hecho célebre. Sí, hermanos, la proclamación de la verdad traspasa cualquier muro. Pero hay un asunto a considerar aquí, y es que si no conoces la verdad, es inevitable que comiences a especular, influenciado por una conciencia que está deteriorada. Cuando no conocemos la verdad, lo que tendemos a hacer es lo que estas personas decían. Y miren en la pizarra cuántas veces, nada más en estos primeros versículos, dice decían. 4 veces dice decía. Al principio del verso 14 dice la gente decía. Verso 15, pero otros decían. Y otros decían. Herodes decía. ¿Pero qué decían? ¿Decían lo que en verdad era Cristo? ¿O estaban especulando sobre él? Hermanos, cuando no tenemos una conciencia sensible a la verdad, empezamos a especular. Pero especular no es lo más peligroso. ¿Saben qué es lo más peligroso? Lo que nos está mostrando el autor aquí. Cuando dice que Herodes decía, señala, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Ya va, acabamos de leer la lectura. ¿No fue el verdugo el que decapitó a Juan? ¿Por qué el texto nos está diciendo? ¿Por qué el autor nos está mostrando un Herodes que era consciente que él lo había hecho? Pero noten que la interpretación de la conciencia que estaba especulando estaba influenciada por su culpa. Se sentía culpable por lo que había hecho. Y este pecado, sombreado por su culpa, distorsionó su criterio sobre lo que estaba escuchando. Hermanos, el contexto bíblico aquí nos ayuda a entender. El contexto bíblico no es el contexto literario, es una mención, una alusión que está haciendo a un texto anterior o una mención que está haciendo a una historia anterior. Y aquí el texto está mencionando al profeta Elías. En el versículo 15 dice, pero otros decían, es Elías. Y esto nos lleva a Primera de Reyes, capítulos 18 y capítulo 19, donde había una mujer que odiaba y quería matar al profeta Elías. Nos permite, hermanos, pensar en un paralelo entre el profeta Elías, que era perseguido por Jezabel, que era odiado por ella, y lo que el autor de este texto quiere que tengamos presente desde el principio al tratar de un Juan que es perseguido por Herodías. Herodías, esa que era la esposa del hermano de Herodes, que Juan le dijo claramente que no debía casarse con ella.
nos ayuda a entender esto porque nos da la idea clara de que Juan sabía perfectamente con qué estaba lidiando. Y nos da a nosotros un sentido claro de cuáles eran las intenciones de esta mujer cuando pensamos en la historia de Jezabel contra Elías. Era un riesgo significativo el que él estaba viviendo. Pero más adelante vemos que debemos proclamar la verdad, aunque el deterioro moral de las personas dificulte su capacidad de responder. Es decir, hermanos, no podemos excusarnos tú y yo en que esa persona está tan distorsionada en su conciencia como para que nosotros le prediquemos. ¿Lo vemos allí? En el verso 18, vemos lo que Juan proclamó y predicó. Él dijo en el verso 18, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Estaba siendo claro Juan el Bautista? Estaba siendo bastante claro. Él no acomodó la verdad, él no la distorsionó, él estaba siendo bastante claro. El problema aquí se manifiesta en dos tipos de resistencia. Y estas dos resistencias que nos está mostrando el texto son consideraciones que tú y yo deberíamos ver. Porque tenemos a Herodías, que dice el texto que quería matarlo, pero no podía porque Herodes no se lo permitía. Eso es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Pero, ¿quién es Herodías? Una persona que deliberadamente resiste la verdad, que la odia, que va por ella, que va contra ella, que se manifiesta. Y esta es identificable entre nosotros en esta sociedad. ¿Verdad que sí? Quizás esta no es tan peligrosa como esta, la de Herodes, que rechazaba la verdad, pero le agradaba escucharla, que lo respetaba. Dice el verso 20 que reconocía que era un hombre santo y justo. Herodes lo sabía. Pero ¿cómo es que si él sabía que ese era un hombre enviado por Dios, que era un mensaje claro, que era lo correcto, cómo aún le agradaba verlo? El texto dice literalmente que quedaba perplejo, mira, quedaba muy perplejo cuando lo escuchaba. ¿Cómo es que aún así puede rechazar la verdad? Hermanos, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que identificarnos. Porque quizás es fácil pensar que no somos Herodías. Pero ¿estás seguro de que cuando el mensajero hoy está viniendo a ti con la verdad que te gusta leer, y quizás no es una pantalla con audiovisuales, con tremendo sonido, con muchísimos efectos especiales, no, es un texto en blanco y negro que te dice un mensaje claro: esposos, nunca traten a sus esposas con aspereza. Que nos dice, si amas a los que te aman, ¿qué demás estás haciendo? Ama a los que no te aman y tendrás mérito en el cielo. Que nos dice B, C, D. Y resulta que en nuestro corazón somos propensos a agradarnos, a quedar perplejos, a quedar asombrados ante lo que estamos leyendo en el texto bíblico, pero encarcelarlo en nuestro corazón y rechazar la verdad con nuestras acciones. ¿Qué tal de los predicadores? ¿Qué tal de tu pastor? ¿Qué tal de ese líder de iglesia en casa? De esa dinámica en la que tú asistes, escuchas, piensas que es correcto lo que se está diciendo, eres capaz de admitir que no lo estás haciendo, pero lo encarcelas en un espacio de tu corazón y rechazas la verdad que respetas en una condición que te pone en la misma gravedad de Herodías. Hermanos, cuando el pecado avanza, las situaciones se complican, nos llevan a una posición cada vez más grave. Rechazar la verdad destruye nuestra conciencia y hace que el pecado progrese. Mi amado hermano, aunque tú no lo notes ahorita,
aunque de repente tu mente ya esté tan distorsionado que tú no lo veas como algo tan pecaminoso, esa manera gradual en la que tú, al rechazar la verdad, estás abriendo las puertas de par en par a que el pecado en distintas áreas, muy poco a poco, vaya avanzando. Y eso fue lo que pasó en la vida de Herodes. Llegó a ese espacio en donde se combinaron varias cosas. Vemos una combinación de egocentrismo, de excesos, de sensualidad, todo metido en una misma celebración. Poco a poco llegó a un evento en donde su criterio, su mente estaba tan descompuesta que Dios expuso su situación. ¿Y sabes qué? Si tú y yo no somos conscientes, no tenemos suficiente humildad en nuestro corazón para admitir que nuestra mente es vulnerable, que nuestra conciencia es vulnerable, podemos ignorar que lo que le pasó a Herodes nos puede pasar a nosotros si rechazamos la verdad como él la rechazó. ¿Saben qué es precioso? Cómo nos informa el contexto literario, porque el pasaje inmediatamente posterior nos muestra al Señor Jesús. En ese episodio en el que Él multiplicó los alimentos, está mostrándonos el autor dos banquetes preciosos. El banquete de un rey Herodes, sombreado por el pecado, con personas que eran sus funcionarios, que estaban promoviendo y generando un efecto multiplicador de esas actitudes que deshonraban a Dios. Y en el otro texto vemos el banquete del Rey Jesús. Un banquete que Él provee con enseñanzas que multiplica para atender a otros, con alrededor no funcionarios, sus discípulos y seguidores. Uno que conduce a la vida eterna y uno que conduce a la muerte. Dos banquetes que nos hacen preguntarnos, ¿cuál es el banquete en el que tú quieres vivir? Porque el que rechaza la verdad destruye su conciencia, pero el que se arrepiente y la obedece vivirá una vida preciosa sentado a la mesa del Rey verdadero. Hermanos, hay un pequeño detalle del contexto cultural que nos puede ayudar mucho a comprender la interpretación correcta de este texto. ¿Y saben qué? Cuando esta muchacha danzó, nosotros a veces pasamos por alto la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Pero esta muchacha Herodías era la hija ¿de quién? ¿Era la hija de Herodes? Era la hija de Herodías. No tenemos la precisión de qué pasó antes, pero sabemos que esta muchacha estaba en ese evento danzando de una manera que seguramente tú y yo consideraríamos inapropiada, y él se emocionó de tal forma que fue capaz de ofrecerle delante de todos en público de una manera imprudente y tremendamente incorrecta lo que le ofreció. Y la muchacha fue rápido a decirle a la mamá, ¿qué pido? Y la mamá, ¿qué le dijo? Pide la cabeza de Juan el Bautista. ¿Y qué hizo ella? Regresó y dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista. ¿Eso fue lo que ella hizo? No. Ella añadió, genera en los hijos un efecto multiplicador que nosotros ignoramos. Y hermanos, es realmente digno de considerar cómo las personas que en ocasiones rechazan la verdad, ¿sabes qué hacen? Sienten una preocupación y un deseo de que sus hijos estén bien. Quieren bendecirle, pero no se dan cuenta de la gravedad que esa manera en la que están rechazando la verdad está afectando sus vidas. Si quieres la bendición para esos hijos, lo que debes priorizar no es intentar controlar sus vidas, no es intentar hacer cosas que los muevan a hacer acciones que satisfagan tu sensación de éxito. Lo que debes hacer es dejar de rechazar la verdad. Es arrepentirte de corazón y volverte a Cristo.
esta muchacha no solo añadió, no, el contexto cultural nos ayuda a ver qué fue lo que añadió. Ella dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista hoy y en una bandeja. ¿Sabes tú qué significaba esa bandeja? Hermano, no era un pedido cualquiera, era un testimonio público, muy vergonzoso, por cierto, pero era una exposición, un testimonio contundente de la postura hostil del rey contra el mensaje de la verdad. Era una manera de tomar parte, y lo que no estás dándote cuenta es que esa actitud pasiva, esa actitud que, hermano, Herodes creía que tenía el control de todo. Él asistía, escuchaba, interactuaba con Juan, lo visitaba, lo admiraba. Él creía que tenía el control de todo, pero un día las circunstancias de ese pecado que fue progresando lo expuso y lo hizo tomar parte formal de cuál era la postura de su corazón, una bandeja con la cabeza del mensajero de la verdad. Es un asunto muy serio. Hermano, te suplico que consideres que aunque respetemos a los mensajeros terrenales, pastores, líderes, referentes del reino de los cielos en la tierra, sirviéndote y amándote como Él nos mandó a amarte, aunque respetemos al mensajero celestial, si pudiéramos llamarlo de algún modo, a las sagradas escrituras, aunque tú les tengas respeto y seas capaz de reconocer que es algo sagrado lo que está escrito allí, que viene de parte del Señor, podemos rechazar la verdad, hermano, encarcelar en nuestro corazón a los mensajeros y acelerar la destrucción mental que degrada nuestra moral hasta llevarnos a situaciones vergonzosas que terminan exponiendo nuestra condición públicamente y obligándonos a tomar parte con Cristo o contra Cristo. Es un asunto serio. Necesitamos arrepentirnos de corazón con inmediatez. Hermano, no seas tardío. La inmediatez aquí es un asunto relevante. Necesitamos arrepentirnos de corazón con inmediatez ante la verdad que los mensajeros de Dios está enviando para salvarte. Está enviando esa verdad para ayudarte a cambiar. No la rechaces. Hermanos, no son pocas las historias que la palabra de Dios nos muestra. Si se tratase del mensajero, somos propensos en nuestra conciencia a rechazar la verdad porque el mensajero no cumple la expectativa que yo creo debe cumplir. Y si no estoy en armonía con él, y si no me parece que es suficientemente digno de mi escucha, hermano, en Génesis capítulo 4, cuando Caín estaba molesto en su corazón, Dios en persona, pocas son las ocasiones en las que nosotros vemos esto a lo largo de toda la Biblia. Dios en persona fue y habló con él. Génesis capítulo 4, verso 6, le dijo: Caín, ¿por qué estás enojado? Habló con él y lo exhortó. Imagínate, Dios mismo. Y Caín no se arrepintió, rechazó la verdad. Y eso destruyó su conciencia y el pecado escaló al punto de cometer el primer asesinato que mencionan las Escrituras. ¿Qué tal si pensamos en la historia de Saúl? Un hombre al que Dios fue a buscar, mandó a Samuel a que fuera y lo buscara. El texto bíblico dice, en la historia de Samuel, capítulo 13, específicamente del verso 28 en adelante, Dios le cambió el corazón. En ese capítulo 13 dice que Dios lo eligió y lo llamó. Pero este hombre, cuando Samuel lo exhortó, lo que hizo fue excusarse. Y en lugar de arrepentirse, esta actitud de rechazar la verdad fue degradando su mente. Hermano, Saúl era atormentado en su mente. Buscaba a otros músicos para que le tocaran alabanzas. Posteriormente, hasta su propio hijo lo iba a matar en una ocasión donde la ira y el pecado lo estaba dominando.
Este hombre se descompuso tanto que al final de su ministerio se atrevió a hacer consultas de brujería y pedir conexiones con los muertos, tal y como se lo estoy diciendo. Su descomposición mental está visible para nosotros hoy a la luz de la Escritura. Hermanos, rechazar la verdad destruye nuestra conciencia. Rechazar la verdad destruye nuestra conciencia. Y es algo que necesitamos tener muy presentes. Pero ¿sabes qué? Aún una conciencia que está distorsionada por el pecado tiene una última oportunidad. Si esto no ha llegado al punto de inflexión que esta historia nos presenta, yo te suplico que tú puedas ver conmigo lo que el texto dice. Comencemos la segunda parte. Una conciencia destruida por el pecado. Noten lo que el texto señala. Se puso muy triste. Aunque el rey se puso muy triste. Si él se puso triste, la pregunta es, ¿le importaba o no le importaba? Claro que le importaba. Le importaba, y aquí las emociones sirven de muy poco porque son al mismo tiempo la evidencia de que sabías y la señal clara de que no atendiste el llamado que el Señor hacía a través de su mensajero. Miren lo que sucedió. Punto de inflexión ahí. Justo después del verso 26, dice, a causa de los juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. ¿No quiso contradecir a quién? A Herodías y a su hija. Pero noten que lo que le importaba no era el corazón de ellas. Hermana que estás aquí, yo quiero que tú sepas algo. Esta historia nos muestra que aparentemente Herodías se salió con la suya. Ella quería que Juan el Bautista lo mataran, ¿sí o no? Y les pregunto, ¿lo mataron, sí o no? El hecho de que tú percibas que tienes éxito en lo que te planteas lograr no necesariamente representa que estás haciendo lo que honra a Dios. Ella manipuló a su hija y a través de su hija mató al que quería matar. Pero a su esposo lo que le importaban eran los funcionarios. Eso es lo que dice el texto. Era su ego, era su prestigio. Aquí él tuvo que calibrarse, evaluar, buscar la balanza. O es la tristeza que me genera lo que me están pidiendo. Yo sé que este hombre es la verdad, dice el texto literalmente, es un hombre santo, justo, pero ya estoy demasiado involucrado. Mi nombre, mi ego, mi prestigio está en juego. Y la decisión que él tomó consuma el pecado de una manera que describe mejor Santiago capítulo 1, cuando afirma que Dios no tienta a nadie, que es nuestra actitud pecaminosa la que se manifiesta en las circunstancias e inicia una escalada que termina consolidando la muerte. Como este hombre que tuvo la oportunidad en ese momento de arrepentirse y decir, no, para un momento, yo sé que yo dije lo que dije, pero yo sé muy bien quién es este hombre. Y yo prefiero quedar mal yo, arrepentirme, dañar y deteriorar mi prestigio, mi nombre, pero honrar la verdad. Él no hizo eso. Dice el texto que fue lo que hizo. En el verso 27 dice, al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Hermano, el contexto literario a nosotros como mensajeros nos enseña mucho, porque le cuento que esta historia está en el medio de ese envío que hizo el Señor Jesús a sus discípulos, que les dijo, vayan y no lleven mucho, confíen completamente en la provisión del Señor.
Si los reciben, quédense en esa casa, pero si no los reciben, den una señal, una postura formal de lo que está sucediendo. Pero justo antes de que en el versículo 30 del capítulo 6 nos muestre cómo ellos regresaron, el autor, inspirado por el Espíritu de Dios, Marcos, nos está dejando esta historia aquí de lo que implica ser un mensajero, de lo que implica promover la verdad, de lo que implica glorificar a Dios. Hermanos, el texto dice aquí, a causa de sus juramentos, de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Yo quiero que tú sepas que tú tienes que tomar una decisión todos los días. O conservas tu ego, tu postura, tú que tienes la razón, tú que crees que debes girar las cosas en torno a beneficiarte, favorecerte, complacerte, lo que va a manifestar tu rechazo a la verdad, o ceder y obedecer a Dios conforme a lo que Él te está pidiendo que hagas. No puedes conservar tu ego y al mismo tiempo aceptar su verdad. Hermanos, cuando no nos arrepentimos de corazón con inmediatez ante la verdad, la descomposición mental y moral no tarda en ponernos en situaciones que nos obligan a decidir entre nuestros intereses egoístas y la verdad de Cristo. Debemos, escúchame lo que te digo, debemos estar conscientes. Tú y yo necesitamos arrepentirnos de corazón y aferrarnos a la verdad que sí, casi siempre, prácticamente en todo, implica sacrificar el orgullo, el prestigio y las costumbres sociales que traemos. Joven soltero, mujer soltera que estás aquí, o confías en el Señor y te consagras a Él, o jugueteas con las costumbres de este mundo. Hombre, mujer casado que estás aquí, o te determinas a vivir el evangelio en tu hogar, glorificando a Dios en un evangelio que necesitas conocer en su aplicación, en un evangelio que necesitas profundizar en su contenido, que necesitas estar en la capacidad de articular y exponer con la Biblia en la mano para que esa verdad instalada en tu corazón reconfigure tu conciencia y se manifieste en glorificarlo, aunque al mismo tiempo implique matar tu ego. Amados hermanos, es un llamado honorable el que Dios nos hace. Y claro que es difícil, pero vale la pena porque tiene honor delante de Él y Él nos contempla resistiendo ese empuje que el pecado hace en nuestra alma. Él nos contempla siendo imitadores de su amor. Por favor, notemos cómo termina esta historia, porque nos provee un contraste maravilloso. Vean lo que dice el verso 29. El verso 29 nos dice, los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo. Al principio vemos unos oidores que estaban distorsionando, estaban especulando sobre quién era él, pero al final vemos unos discípulos que sabían quién era el mensajero de la verdad y que estaban comprometidos. Ellos no se avergonzaron, ellos asumieron el riesgo. Ellos estaban dispuestos a asumir todas las implicaciones que socialmente tenía ir a buscar el cuerpo de ese hombre y enterrarlo. Y esto nos proyecta a un mensajero de la verdad. En este pasaje, Marcos nos está mostrando una proyección gloriosa a un hombre puro, santo, perfecto, que defendió con su vida la verdad y murió para recibir el castigo que tú y yo nos merecíamos. A él también, sus discípulos lo buscaron
y lo sepultaron. Hermanos, el contexto literario es tan útil cuando nos permite recordar quiénes fueron los hombres enviados. Esta historia está en el medio de unos apóstoles que fueron enviados, y antes de que se termine, tú y yo podemos preguntarlo. Marcos les muestra la muerte de Juan el Bautista decapitado. ¿Sabes cómo murieron sirviendo al Señor estos hombres que fueron enviados? Todos murieron de una manera trágica, a excepción del apóstol Juan. Vaya coincidencia el nombre. ¿Crees que Dios te ha llamado a algo distinto a ti? Porque quizás hoy no es la guillotina la que está esperando por ti, pero créeme, si no estás dispuesto a sacrificar tu ego, tus planes, tus conceptos, tus costumbres viciadas por los pecados de este mundo para glorificar a Cristo, lo que estás haciendo es rechazar la verdad, y eso está afectando tu conciencia más de lo que tú crees. Por favor, no permitas que esto se agrave hasta llegar al punto de no retorno. Arrepiéntete rápido. Toma medidas. Su gracia es mayor. Está disponible para ti y tú puedes. Tú puedes, hermano mío, tú puedes hacer lo correcto. Quiero cerrar este sermón ayudándote a reflexionar en una ilustración muy potente que nos da el Antiguo Testamento. En Génesis, capítulo 19, había una mujer que vivía en una sociedad que estaba totalmente descompuesta. Ella vivía en el mero centro de Sodoma y Gomorra. Y Dios, que dice la palabra en el Nuevo Testamento y nos da una referencia, allí vivía Lot, que era un hombre justo en medio y atormentado por el pecado de todos, le da la oportunidad de salir. Le da una convocatoria, un mensajero que nada más y nada menos eran unos ángeles que fueron en persona. Pero esta mujer, ¿sabes qué hizo? Rechazó la verdad. Y aferrada a su pasado, a lo que valoraba, volteó y se convirtió en un monumento de la indecisión. Indecisiones que matan porque exteriorizan tu rechazo a la verdad. ¿Sabes algo? Las hijas de ella están disponibles en esta historia. Salieron, pero es visible para nosotros el trazo de la descomposición de su mente por la manera en que practicaban el pecado. Ellas agarraron a su papá, lo embriagaron, hicieron cosas indecibles que nos permite ver que es totalmente cierto que cuando rechazas la verdad, el pecado progresa y descompone, destruye la mente. Hermano, no permitas que esto te pase, y si te pasa, te suplico, arrepiéntete y corre a Cristo. Corre a Él. Corre a Él porque Él está disponible para ti. Necesitamos arrepentirnos de corazón con inmediatez ante la verdad. Hermanos, necesitamos hacerlo porque Dios envía mensajeros para salvarnos y ayudarnos, para cambiar nuestra realidad. Y nosotros no solo necesitamos hacer eso, también necesitamos estar conscientemente arrepentidos y aferrarnos a esa verdad que sí implica, deja de pedirle a Dios que restaure tu vida si tú no tienes la disposición de soltar la manera en la que la estás viviendo. No funciona así. Si quieres que Dios restaure tu vida, despídete del pasado, sobre todo en todos los matices donde tu ego sea la prioridad. Porque Él está esperando que vayas a pedírselo. Oremos. Señor, te glorifico. Y venimos a ti arrepentidos, sabiendo que nuestra alma está tan llena de las cosas de este mundo. ¿Acaso existe entre nosotros alguien que puede venir a ti con una conciencia limpia, absolutamente libre de pecado? No hay entre nosotros quien pueda afirmar tal cosa.
como personas conscientes de su conciencia vulnerable, venimos ante ti a suplicarte, ayúdanos. Como el Padre bueno que eres, danos una oportunidad para acercarnos a ti, para que tú seas suficiente en nuestra alma y podamos bendecir tu nombre en todo. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.